Estamos con Nadia Márquez, concejal electa por la Democracia Cristiana, Hernán Ingelmo, que es subsecretario de Ciudades Saludables y Prevención de Consumos Problemáticos, y Gustavo Pereira, que es el subsecretario de Seguridad. Bienvenidos, buenas noches. Muchas gracias. ¿Cómo está? Un gusto, lindo compartir con ustedes en esta noche. Bueno, Hernán, ¿cómo andamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno. Sí. ¿Gustavo? Bien, por suerte bien. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta ciudad, nuestros jóvenes, los consumos, la prevención y el cuadro social que ustedes encuentran. Nadia, la invitamos a participar porque viene a partir de una militancia desde las iglesias en los barrios, y entendía que era oportuno tener su testimonio y su experiencia, ¿no? Contarnos cómo ellos han trabajado en los barrios, al igual que Hernán viene como funcionario provincial, pero también viene con un camino recorrido de militancia social en los barrios, y por eso que lo tenemos aquí. Y Gustavo Pereira, que si bien lo identificamos con la Subsecretaría de Seguridad, también es un hombre de permanente consulta en cada uno de los barrios, sobre todo en los barrios más alejados del centro de la ciudad. Así que creo que estamos todos habilitados para hablar con conocimiento, ¿no?, sobre el tema que nos convoca. ¿Quién arranca? Gustavo. No sé, como quieras. Contanos un poquito cuál es el diagnóstico que ustedes tienen en la ciudad con respecto a lo que es consumo, y qué es lo que ustedes hacen con respecto a la prevención. Bueno, el diagnóstico no es para nada favorable. Esto lo venimos nosotros mencionando desde el gobierno de la provincia ya hace mucho tiempo. Cuando Omar Gutiérrez asume la gobernación, una de las primeras cosas que hizo fue que todos los organismos del Estado trabajásemos en conjunto un plan de acción para la prevención de los consumos problemáticos. Es decir, que tuviésemos la misma herramienta, el mismo eje y una misma política de Estado a los fines de llevar adelante lo que es prevención en consumos, que es una de las patas de lograr que los jóvenes y los adultos, ¿por qué no?, pero fundamentalmente los jóvenes, no se inserten en la cuestión de los consumos. Después tenés consumos de distinta naturaleza. Quizás Hernán tiene datos más precisos, pero contrariamente a lo que la gente piensa, el mayor flagelo que tenemos dentro de los consumos problemáticos es el alcohol, donde prácticamente el 80% de los consumidores, y que ocasiona o que les ocasiona algún trastorno y a su vez le ocasiona algún problema a la sociedad en su conjunto, es la cuestión de la ingesta de alcohol. Así que la idea siempre fue trabajar sobre dos frentes. A mí me toca justamente el frente de lo que vendría a ser la represión del delito de narcotráfico y trabajar mucho desde la Subsecretaría de Seguridad en cuestiones preventivas. Y esto no es una cuestión caprichosa, ni es algo que el gobierno provincial lo quiera hacer porque lo ha tomado como eje de su trabajo, sino que en las distintas reuniones que hemos hecho a nivel nacional, los especialistas y fundamentalmente los que han traído algunos modelos de algunas sociedades que han dado un paso más adelante que nosotros, han hablado de que no existe una sola forma de erradicar los consumos. Los países que han erradicado los consumos a través de la persecución del delito de narcotráfico son aquellos países que tienen políticas duras, países islámicos, generalmente, donde el islamismo tiene pena de muerte para el consumidor, no estamos hablando para el que trafica, para el consumidor. En Rusia, que se ha puesto en una postura bastante rígida también con respecto a los consumidores, y después tenemos otros modelos que ensayaban en principio todo lo que era preventivo, hasta que se logra una conjunción de cosas. Esto es, no permitir tanta oferta y tratar de que no haya demanda. Entonces, ese es el modelo que nosotros estamos persiguiendo en la provincia del Neuquén, apuntando fuertemente desde todos los organismos del Estado, porque así lo trazó el gobernador desde el inicio de su gestión, trabajar mucho en cuestiones preventivas, instalado en todo.
las actividades deportivas, las actividades escolares, las actividades sociales, la capacitación para no permitir, o mejor dicho, para que puedan prevenir la inserción en el consumo a distintos dirigentes sociales, a comisiones vecinales, en los distintos pueblos y municipios. En fin, un poco ese es el trabajo que venimos llevando adelante. ¿Y ustedes cuál es el cuadro que tienen? Mi trabajo viene más de lo social, sí, escuelas, lo religioso. Creo que en el diagnóstico estamos medianamente todos de acuerdo. Quizá después lo que sucede es que en la práctica, ahí es donde por ahí vemos que funciona un poco más o funciona un poco menos. En este sentido yo creo que es esencial que absolutamente todos los actores sociales de toda la provincia de Neuquén, y tiene que suceder en todas las provincias y en Argentina, trabajemos de manera mancomunada, porque esto no es un tema partidario, esto no es un tema político, digamos, no es un tema sectorial, es un tema que nos involucra a todos. Creo que hay que trabajar muy fuertemente, como bien decía, en lo que es la adolescencia y la juventud, porque es la puerta de entrada. Ahora, yo creo que el tema está un poco más en el tapete últimamente, pero eso no significa que los jóvenes hayan tomado conciencia. Se habla más, pero no significa que hayan tomado conciencia. Yo siempre suelo decir que esta información que les damos a los jóvenes y adolescentes tiene que ser acompañada en valores. Por ejemplo, hago un ejemplo de otro tema y venimos. Sí, sí. El tema de la salud sexual y reproductiva. Hay dispendio de preservativos en todos lados, de manera gratuita, hospitales, uno puede ir, los jóvenes lo tienen el acceso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo usan? Porque no se enseñó en valores, no hay una concientización, no hay un proyecto de vida, no enseñé a respetar al otro. Como no enseño a respetar al otro, ¿para qué me voy a cuidar? ¿Para qué lo voy a cuidar? ¿Qué importa? Sí, ¿por qué? Porque es como que está preponderado el momento de placer por sobre la responsabilidad. Lo mismo sucede en el tema de las adicciones. Se habla más, pero todavía falta trabajar muchísimo más para mí en lo que es en la conciencia, en trabajar en valores, en un proyecto de vida. Que el joven sepa que va a tener un momento de placer, que lo va a tener en el consumo, pero que ese momento de placer es efímero y que las consecuencias van a ser peores. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando. Necesitamos trabajar mucho más en las escuelas, necesitamos trabajar mucho más desde la casa. Creo que obviamente, como bien decía, no tiene una sola causa el consumo, es policausal. Tiene que ver con el narcotráfico, pero también tiene que ver con la falta de proyecto personal de los jóvenes, de los adolescentes. Con esta estandarización social del consumo, es como que, ¿cuál es el problema? Fumar un porro, y te lo dicen en todos lados. Entonces nosotros lo hablamos los adultos, el niño se cría en casa, viendo directamente hasta cómo fuman cigarrillos, digamos, comunes los padres. ¿Cómo vamos a pretender que el chico que ve a su padre consumir cigarrillos o consumir alcohol, después no empiece otro tipo de consumo? Entonces, en esto yo creo que el trabajo social es una de las cosas más importantes. Y creo que hay que rescatar fuertemente también las tareas de las iglesias, todas. Iglesias evangélicas, católicas y de otras denominaciones que hacen un trabajo extraordinario. Muchísima gente que puede salir de las adicciones lo hace a través del acompañamiento de una iglesia, y esto lo saben en todos lados. Yo voy y me lo dicen. Yo, el que conozco, me lo han dicho así, el que conozco que sale de las adicciones participa en una iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con una enfermedad nada más. No es voy y me hago, no sé, un tratamiento. No. Tiene que ver con el proyecto de vida, con acompañar, con rescatar, con solventar ese vacío que a veces tienen las familias. Y creo que también en eso, entre iglesia y Estado, aunque hoy el eslogan es asuntos separados, al contrario, yo creo que se pueden complementar muy bien y hay una muy buena tarea para hacer y que las iglesias están dispuestas. Hernán, ustedes hace varios años que vienen trabajando en este tema. Sí, yo creo que en ese sentido comparto lo que dice Nadia en cuanto a la necesidad de articular y de la multicausalidad en relación a los consumos. Lo bueno que el gobernador, digamos, decidió mirar este problema de frente, y eso implicó tener una política pública clara, escrita, definida, con un rumbo. Eso, por ejemplo, nos llevó a articular con iglesias. Hoy tenemos más de 300 miembros de iglesias que han hecho su capacitación como operadores
socioespirituales que no son acompañantes terapéuticos. O sea, hacen una tarea de primera escucha en ese espacio que tienen, donde muchas veces reciben mucha gente con dolor, y que justamente pudimos hacer esta capacitación en conjunto con la Universidad del Comahue, de manera que aquellas personas que acogen, que reciben, puedan después acompañar a los procesos terapéuticos si fueran necesarios, porque muchas veces hay personas que consumen frente a una situación de crisis o un problema y no necesariamente es, digamos, es un adicto, ¿no? Hay personas que consumen, que usan, otros que abusan y otros que llegan a la dependencia. En ese degradé hay toda una red comunitaria que es necesaria fortalecer y que yo creo que en ese punto sí venimos desarrollando posibilidades. Evidentemente podemos hablar del medio vaso vacío, claro, o del medio vaso lleno. Sé que hay un montón de cosas pendientes, pero también sé que hemos tenido la oportunidad de construir y otra vez, en este sentido, nosotros tenemos muy claro que no hay en esto, frente a un tema tan sensible que genera tanto daño en nuestra comunidad, no hay posibilidad de embanderarse o de pelearse por mezquindades. Mira, una de las cosas que nosotros estamos muy contentos en este tiempo de gestión es haber podido acordar entre los directorios de las empresas públicas y el gremio protocolos de intervención conjunta. En este momento el EPEN ya hace 2 meses certificó en la CEDRONAR. El EPAS va a certificar el 14 de este mes en Buenos Aires. Estamos haciendo el mismo proceso con el Instituto. Seguridad ha trabajado en el protocolo del Instituto de Seguridad Social y venimos trabajando con las empresas públicas, no para dar charlas de sensibilización, porque en general, viste, te llaman para decir, che, ¿me puedes dar una charla? Claro. A los compañeros? No. Nosotros, la charla de sensibilización es solo una etapa, pero uno tiene que tener un equipo que pueda acompañar dentro de las empresas, cuando la situación se detecta, porque si no abrís una herida y después no tenés con qué cerrar. Claro. Te olvidaste el bisturí, te olvidaste digamos, la gasa, te olvidaste el hilo para coser. Entonces, nosotros en ese sentido lo que ofrecemos a las empresas públicas y también privadas o a los municipios son estos protocolos donde acuerdan tanto la parte gremial como el directorio la necesidad de decir, este es un problema conjunto, no podemos pelearnos por esto, no puede entrar en la paritaria la salud de los compañeros. Y necesitamos de alguna manera, y eso se ha acordado y se viene trabajando muy lindo. ¿Y qué es lo que certifican? Que hay un proceso, que hay un equipo llevando adelante, tiene 3 etapas de certificación, donde la CEDRONAR va monitoreando ese proceso. Justamente, que hay un acompañamiento en el seguimiento, en el tratamiento de la persona y en la reinserción laboral. Nosotros obviamente consideramos que dentro del ámbito laboral y dentro del ámbito de la niñez, todo consumo es problemático. No hay margen para consumir, digamos, alguien que consuma alcohol dentro de un ámbito laboral. No. Vos ponés en riesgo tu vida, la de tus compañeros, y desde ese punto de vista lo que certifica la CEDRONAR es que hay una empresa responsable que no solamente se encarga de sensibilizar, sino del acompañamiento integral de esa persona hasta poder restituir ese equilibrio de salud y volverlo al ámbito laboral. Sí, Gustavo. No, coincido con lo que se ha dicho aquí, quizás arista más, arista menos. Acá hay un tema que no debemos dejarlo pasar. Nadie decía recién claramente que hay cuestiones que por allí se están haciendo estas campañas digamos, de concientización, pero por ahí no llegamos a penetrar para convencer, ¿no? Mirá, en toda sociedad hay una trama bastante compleja donde las relaciones interpersonales, te diría que son lo más difícil, sobre todo en la sociedad en la que vivimos. La familia es una de las células que está, creo yo, destruida.
podemos hablar de las causas, pero creo que no nos va a dar el tiempo acá. La familia a veces detecta dentro de su grupo familiar gente, sus hijos o el marido o la mujer que están consumiendo, y en más de una oportunidad, en vez de salir a buscar ayuda, tapa esa situación. Es lo que genera un poquito lo que decía Hernán, esto de que a veces dentro de una misma familia se está consumiendo y tapan ese problema y no ayudan al chico o no se ayudan ellos, los mayores y demás. Ejemplos, a mí me ha tocado intervenir en familias por cuestiones de violencia en determinados sectores de la ciudad, y te das cuenta que el problema son 3, 4 familias que alteran a otras 500. Claro. Porque realmente alteran la paz social de otras 500. Entonces, cuando vas al núcleo, empezás a trabajar con esa familia, empezás a ver cuáles son los problemas y demás, te das cuenta que es consumidor el padre, son consumidores los chicos, los adolescentes, y quizás hay criaturas de 8 o 10 años que si no haces algo, van a terminar consumiendo. Entonces articulamos con el resto de los organismos del Estado, damos intervención a familia, a la Defensoría del Niño, o sea, y por supuesto hay que cumplir con lo que decía Hernán, no solo la detección y la prevención, también el tratamiento y bueno, después la reinserción, que creo que es lo más difícil, ¿no? El tratamiento para cualquier adicto no es fácil, no es sencillo, y su reinserción también es algo traumática, pero para eso están los organismos que deben acompañar. El Estado cumple un rol fundamental en esta tarea, pero soy de los que abogo porque no lo dejen solo el Estado. Claro, eso te iba a decir. ¿Tiene capacidad suficiente el Estado como para salir en auxilio en todos estos casos? Nosotros estamos tratando de hacer, porque acá interviene salud, acá intervienen un montón de actores. El tema es que, perdón, sí, por favor. En ese punto es lo que dice Nadia. No es que, por más que el Estado tuviera todos los recursos, el tema de los consumos tiene que ver con los proyectos de vida. Entonces, un proyecto de vida no se construye solamente desde el Estado, se construye desde una red comunitaria. Una de las estrategias que nosotros hemos fijado son con los planes preventivos locales, donde, digamos, hoy funciona la red en Confluencia, funciona la red en Provincias Unidas, donde tenemos 10 municipios, donde nosotros entendemos que es la comunidad la que tiene que dar la respuesta. Cuando alguien toma el tema de los consumos, se aferra a una muleta química. Se sostiene porque hay algo que no lo sostiene y se aferra a una muleta química. Y ahí, en ese momento, esa persona necesita tener una red. En vez de sostenerse sobre una muleta química, tiene que sostenerse sobre una comunidad. A veces no tiene esa familia, se sigue hundiendo más en ese consumo, y esa muleta se le termina como adhiriendo, dejándolo cada vez más inmovilizado. Cuando vos te sostenés sobre... Quizás no es tu familia, pero un amigo, un miembro de la iglesia, un allegado que te sostiene, que te acompaña al tratamiento. Por ejemplo, muchos de los tratamientos ambulatorios o de los acompañamientos que nosotros proponemos desde los 5 centros de las casas de acompañamiento que hoy hemos podido generar en la provincia, tienen que ver no tanto cuanto que haya, que de hecho lo hay, su terapia individual, su terapia grupal, cuanto que hay un entorno que lo acompaña si tiene que hacer un trámite en el juzgado, porque si estuvo la situación judicializada, o si esa persona lo llama para saber si fue si fue a la terapia y ese día estuvo, o necesita hacer algún trámite en salud. Entonces, construir esas redes comunitarias es responsabilidad del Estado en cuanto a la capacidad de generar acceso al derecho de eso, pero son los propios recursos que tiene la comunidad para darle respuesta y sentirnos corresponsables de la vida de los conciudadanos. Sí, yo coincido, no quiero que suene crítica, sino más bien algo constructivo. Yo coincido con lo que decimos. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos todos estos planes, estos 5 lugares y no avanzamos. Y no avanzamos en este tema, al contrario, retrocedemos. Yo no soy experta en números, no es mi tema, pero Neuquén superamos y ampliamente la media de consumo nacional. O sea, creo que tenemos que hacer un trabajo, digamos, mucho más acorde y un mensaje mucho más claro. Mira, estuve este año, principios de año en San Martín de los Andes, me encuentro con un joven que trabaja en uno de los centros llamado ACER, que está acá en Neuquén también, y él me decía y me mostraba, ¿no? un aviso
quizá le erro exactamente en la terminología, pero decía algo así como si vas a consumir, hacelo responsablemente. No, ¿cómo responsablemente? ¿Cómo cuídate? Si vas a consumir, cuídate, hacelo bien. O sea, le estamos errando el mensaje. Ese no es el mensaje. El mensaje es no consumas, no al consumo, no el consumo responsable. Yo creo que, digamos, tenemos que atacar a lo más alto que nosotros aspiramos. Es que no haya consumo. No como consumo responsable. Lo que pasa es que hay drogas que son legales. No importa que sean legales. Como el alcohol y el tabaco. Pero las cosas que son legales no son moralmente buenas. Nosotros vivimos, digo, otra vez, yo pertenezco a una cultura cristiana, vos también, donde una droga legal como el alcohol, como el vino, es parte del culto. Entonces yo no estoy dentro de una postura abstencionista como lo tiene la religión islámica. Y el alcohol, yo invito a que se consuma responsablemente, claro que sí. Yo no estoy proponiendo que se prohíba en las mesas de los argentinos que se pueda comer un asado sin alcohol. Lo que yo te digo es, si vos vas a comer un asado y te vas a juntar con tus amigos, no manejes y tomá un vaso de vino y tomá un vaso de agua intercalando la bebida. Eso para mí es, si vas a consumir, consumir responsablemente. Bueno, no, pero eso, a ver... Entonces, no estoy hablando, consumamos responsablemente cocaína, benzodiazepinas, y en ese punto es donde uno dice, bueno, nosotros tenemos un marco de la ley al cual nos vamos ateniendo. Concuerdo, pero todo eso el cartel no lo decía. Entonces... Está bien, vos mencionaste y lo voy a mencionar. Digo porque me lo encontré con ellos. Nosotros hablamos un poco. Nosotros hablamos. Está muy bien porque es la posibilidad de clarificar. Lo que yo quiero decir es, ese afiche no tiene toda esa explicación. Yo lo concuerdo con él, yo no soy abstencionista, no tomo alcohol, pero por una cuestión personal, lo cuento. Jamás fumé ni un cigarrillo, no me drogo, no fumo, no fumé nunca. Así que lo digo con total libertad. Y que creo que eso es algo que hay que decirlo también. Porque si no, los jóvenes se encuentran frente a un modelo que parece que siempre hay que probar. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, ese mensaje es para los adultos, pero nosotros en esta mesa hablamos que lo que tenemos que tratar más fuertemente es a los jóvenes. Yo no lo digo como una crítica, yo me incluyo en la crítica que estoy haciendo. No es una crítica hacia afuera, es una crítica hacia adentro, hacia todos nosotros. Entonces yo le digo, tenemos que dar un mensaje más claro en ese sentido. Son los mensajes que da el Estado, otra cosa son los mensajes que dan las organizaciones. Nosotros no nos podemos hacer cargo como Estado eso no a era, los mensajes. No era un mensaje de la organización ACER, era un afiche oficial. Bueno, yo lo que te digo es lo siguiente. Nosotros, por supuesto, pregonamos el no consumo, pero también el no consumo en cuestiones moderadas, como lo explicó recién Hernán. Ahora, el problema no lo vamos a resolver, insisto, solo con políticas de Estado. No lo vamos a resolver. Este es un problema mucho más profundo. Algunas cosas incluso son cuestiones culturales. Vos decías que Neuquén tiene el consumo promedio más alto del país. No tengo ese dato. No dije el más alto. Que superamos la media nacional. Bueno, superamos la media nacional. Pero no que es el más alto. Superamos la media nacional. Si sacamos el promedio de superar la media nacional implica que tenemos un consumo alto. Habría que ver cuáles son los factores. Yo tengo uno, por ejemplo. No es lo mismo la actividad económica, la disponibilidad que tiene esta zona del país relacionada con otras. Entonces, hoy está más al alcance de aquel que puede pagar y adquirir cualquier sustancia para su consumo que otras en el resto del país. Y, ojo, esta no es la causal, digo que es una de las causales. Fue lo primero que hablamos. Es una de las causales. Ahora, yo para nada abogo algunas cuestiones como las drogas legales que decía él, prohibir por prohibir. Mirá, el prohibir por prohibir no sirve. Se transgrede más. Acá lo que hay que hacer es concientizar de tal manera que los padres, yo me pregunto cuántos padres son los que hoy tienen charlas con sus hijos y logran detectar cuál es el problema de su hijo. Ni saben. Mirá, a tu hijo vos le podés descubrir un montón de cosas. Vos en una charla con tu hijo no solo te vas a dar cuenta si está consumiendo, en el comportamiento tenés que darte cuenta. Tenés que darte cuenta si en el comportamiento si no fue abusado tu hijo. Y hay padres que no se dan cuenta y se encuentran con la realidad que tienen sus hijos cuando hay una coyuntura que explotó. Y esto no puede ser.
Yo abogo porque las familias también se hagan responsables, son los primeros que deben hacerse responsables de las cuestiones de sus hijos, porque acá no se droga el chico, el hijo de la persona que está suicidada porque no tiene trabajo. Acá consumen todos aquellos que la tienen al alcance de la mano y quisieron consumir, consumen. Entonces, las familias tienen un rol fundamental. Y si no, vos fíjate lo que nos está pasando. Llegan los chicos a la escuela y son los docentes los que tienen que empezar a detectar casos. ¿Por qué? Porque tienen una ascendencia con los chicos que no lograron sus padres. Entonces, hagámonos responsables todos, sí, fundamentalmente del seno familiar. El Estado, claro, tiene un rol importante, porque el Estado diagrama políticas, trata de implementarlas, pero insisto, si lo dejan solo el Estado... No, pero igual yo quiero aclarar algo. No fue lo que yo dije. Mi primer tema fue la familia, los valores, educar, acompañarnos si se sientan atacados, porque no estoy atacando. Pero no, para nada. Pero, bueno, pero estoy diciendo, Si vos yo creo fuiste que por el mensaje en sí, el del mensaje consumo tiene que ser responsable. claro. Yo no hablé, prohibamos que tomen un vino cuando Una cenan. copita de vino. No te tiraste contra la copa de Hernán, por ejemplo. Tómela tranquila. No, vuelvo a decir, no estoy hablando de eso. Ahora, cuando nosotros hablamos en la adolescencia, ese sí Claro. tiene que ser el mensaje. No es consuma razonablemente. Sí, no, en la adolescencia, en la juventud tenemos que tener, porque es una etapa formativa. Es una etapa formativa. Ahí el mensaje tiene que ser, yo no estoy diciendo prohibir, jamás dije eso, no dije, no, tiene que prohibirse. No, estoy diciendo tenemos que dar un mensaje. No, ahí nadie, quizá, yo te doy más argumentos, no es solamente una cuestión formativa moral. Hay una cuestión psicológica, fisiológica. Entonces, que no dije moral yo, me ponen palabras que no dije. De desarrollo de una etapa de poda neuronal en la cual el consumo afecta de forma directa. Igual, yo quisiera decir, y esto en defensa de la adolescencia neuquina, los números de Cedronar respecto al tema de los consumos, la población más complicada está entre los 20 y los 34 años. Y esos no son adolescentes. Exacto. Bien. Vamos a una pausa. Déjame que vamos a un corte porque si no nos vamos a estirar. Y son varones. Y Sebastián me va a venir a golpear la puerta aquí del estudio. Vamos a la pausa y seguimos con Nadia, con Hernán y con Gustavo, en este tema que está más que apasionante. Ya volvemos.